Hola superamigos, aquí está tu amiguito del vecindario, y hoy la misión es diferente. Nada de balancearse entre edificios ni pelear con villanos. Ahora toca relajarse. En este rinconcito especial, vamos a escuchar cuentos de superhéroes, llenos de aventuras suaves, con un toque de clase de inglés como a ti te gusta. Vas a aprender, soñar, y casi sin darte cuenta te vas a quedar dormido. Así que ponte el pijama, acomódate bien, porque cada historia aquí es como un superpoder secreto para ayudarte a descansar. Después de todo, hasta los héroes necesitan dormir, para estar listos para la batalla del día siguiente. Ven conmigo en esta misión nocturna. Vamos a escuchar, relajarnos y salvar tu sueño. Hola amigos, hoy vamos a conocer una historia muy especial, una historia de héroes, de palabras poderosas y de aprendizajes que viajan más allá de los combates y los superpoderes. Yo soy Spider-Man, el de siempre. Sí, pero esta vez no. Vengo colgándome entre rascacielos, ni persiguiendo villanos por las calles de Nueva York. Esta vez vengo con un libro en las manos, un libro que he decidido abrir justo esta noche, para leer contigo, despacio, con calma, porque las palabras que contienen no solo están llenas de aventura, sino también de algo aún más valioso en enseñanzas. Y lo mejor de todo es que mientras conocemos a otros héroes, algunos muy famosos, otros quizás nuevos para ti, también aprenderemos palabras en inglés, como en mis historias cortas, ¿recuerdas? Pero esta vez, mucho más largo, más relajante, para que tu mente aprenda mientras tu cuerpo descansa. Así que, si estás listo o lista, siéntate cómodamente. Respira profundo. Imagina que estás en una biblioteca secreta dentro de la Torre de los Vengadores. Las luces están bajitas, el aire huele a papel antiguo y cada página que pasamos juntos abre un portal a otro mundo. El mundo de los héroes y del idioma inglés. ¿Preparado? Pues vamos a abrir la primera página. Imaginad conmigo. Es una noche serena en la ciudad y la luna, grande y plateada, se alza tras los edificios como un guardián silencioso. Sobre la azotea de uno de esos rascacielos, un murmullo de conversación interrumpe el silencio habitual. Alguien necesita ayuda, y esa ayuda viene de los héroes más inesperados. Comienza la historia así. Batman, siempre en su capa oscura, contempla el horizonte iluminado por las luces de neón. Su mirada, tan penetrante como siempre, se posa en el cielo y en un instante advierte una nave luminosa surcando las nubes. Es Iron Man, regresando de una misión en el espacio. Al posarse junto a él, Batman no pierde tiempo. Iron Man dice con su voz grave: necesito tu ayuda. Iron Man, dejando escapar un suave zumbido de los repulsores, gira el casco en mi dirección y responde con su característico humor. ¿Qué sucede, Batman? Mi Batmóvil se averió en mitad de la autopista aérea, explica el caballero. Oscuro, sin un vehículo rápido, no podré llegar a tiempo al encuentro con Wonder Woman. Iron Man apaga sus repulsores y señala el costado de su sofisticado traje. Puedo prestarte mi carro, pero primero dime, ¿cómo se dice carro? En Ingalls, Batman, sin titubear, responde con seguridad. Carro en inglés se dice car. Perfecto, dice Tony, mientras extiende una mano mecánica.
Toma las llaves. Úsalo con cuidado. El Batmobile vuela a la distancia, pero esta vez no hay humo ni polvo, sino un elegante vehículo rojo y dorado que reluce bajo la luna. ¡Ah! La historia avanza y apenas Batman se aleja, Tony Stark parpadea al darse cuenta de algo inquietante. Una de sus armaduras de alta tecnología ha desaparecido de la plataforma de pruebas. Sospecha de inmediato que alguien la cogió prestada, sin pedir permiso. El metal bruñe con un misterio que Tony se niega a ignorar, así que salta de su propia armadura en el techo de la Torre de los Vengadores y activa su comunicador. Alerta a la armadura Messing. Murmura mientras revisa los sensores. Los sistemas confirman que el rastro de energía proviene de la Batcueva. Sin perder un segundo, vuela hacia allá. Llega al corazón rocoso de la Batcueva, donde encuentra a Batman sosteniendo la armadura de Tony entre sus manos, examinándola con detenimiento. «Batman», exclama Tony, «esa armadura es mía. ¿Qué haces con ella?» «Tony, solo quise estudiarla», confiesa el Caballero Oscuro. «Su tecnología es fascinante, pero antes de devolvértela, ayúdame con una duda. ¿Cómo se dice armadura en inglés?» Tony, soltando una risita, responde: «Armadura en inglés se dice armor». Batman le entrega la armadura con respeto. «Gracias, Stark. Ahora ambos salimos ganando». La máquina de su brazo reconfigura la coraza y brilla con reconocimiento en Armor. El libro continúa describiendo cómo, en una dimensión cercana, Wonder Woman y Captain Marvel se encuentran en una biblioteca flotante, rodeadas de volúmenes que brillan con letras doradas. Están ante un extraño dispositivo de energía que emite pulsos desconocidos. Wonder Woman, acariciando la superficie metálica del aparato, pregunta: «Este device parece contener el poder de terminar con cualquier amenaza. Pero antes de activarlo, Dime, Carol, ¿cómo se dice dispositivo en inglés?» Captain Marvel, con su típica seguridad, levanta el mentón y contesta: «Dispositivo en inglés se dice device». Al pronunciar la palabra, el aparato experimenta un destello y se silencia momentáneamente, como si hubiera reconocido su nombre. El relato me lleva luego a un templo antiguo, donde Flash y Superman corren a toda velocidad en el patio central. Entre las columnas de mármol, los dioses de otras eras observan en silencio. El velocista, deteniéndose de golpe tras una carrera vertiginosa, respira agitadamente y se vuelve hacia el hombre de acero. «Clark, si vamos a entrar en la sala interior, necesitaré tu fuerza. Pero antes, ¿recuerdas cómo se dice velocidad en inglés?» Superman sonríe al verlo tan excitado y responde: «Velocidad en inglés se dice speed». «Speed», repite Flash con una carcajada de alivio. «Ahora sí, entremos». Entrar en aquella cámara exige agilidad y rapidez en Speed. Se convierte en la clave para activar las puertas selladas en el mismo templo. Cuando las puertas ceden, una voz distante les da la bienvenida. Les habla de antiguas profecías y de un poder oculto que solo se revela a quienes unen fuerza y sabiduría. Superman coloca su mano sobre un relieve y pregunta con respeto: «Este pasaje habla de nuestra fuerza interior, de nuestra fuerza colectiva. Como se dice
fuerza. En inglés, Flash, apoyando la palma en la pared junto a Khalil, contesta. Fuerza en inglés se dice strength. Al pronunció el relieve cobra vida y les permite acceder a una cámara secreta repleta de cristales energéticos. Mientras las páginas siguen, llega un pasaje donde Doctor Strange, con su capa roja y sus cofres de hechizos, investiga un arcano libro sellado con runas. Azula, Nova Blaze observa los símbolos y se detiene ante una figura que parece flotar sobre el suelo. Steven, dice Nova, este hechizo habla de sabiduría. Antes de romper el sello, dime, ¿cómo se dice sabiduría en Ingalls? Doctor Strange, con la sonrisa del maestro, enseña su dedo y con su voz pausada responde. Sabiduría en inglés se dice wisdom. La página se abre sola, como si la voz hubiera sido la contraseña en cada una de estas escenas. Los héroes descubren que el poder no reside solo en la fuerza física o los gadgets de última tecnología, sino también en la capacidad de aprender y compartir conocimientos. Cada palabra en inglés, car, armor, device, speed, strength, wisdoms, convierte en un símbolo, en una llave que abre puertas y corazones. Las luces de la biblioteca donde estoy leyendo parpadean mientras paso la última hoja de este primer capítulo. Siento un cosquilleo de emoción. Imagino a cada uno de esos héroes sonriendo al aprender algo nuevo, reconociendo que un pequeño intercambio lingüístico puede cambiarlo todo. Y tú, amigo o amiga, que estás escuchando en la oscuridad de tu habitación, recuerda, en cada palabra que aprendes en inglés es una pequeña victoria. Hoy aprendimos car, armor, device, speed, strength, wisdom. Mañana, en el próximo capítulo, descubriremos juntos nuevas aventuras y nuevos términos que encenderán nuestra imaginación. Mientras la luz de la luna se filtraba por el ventanal de la biblioteca secreta, el susurro de las páginas me acompañó al pasar al siguiente fragmento del libro. Imaginad, amigos, que aquellos héroes Batman, Iron Man, Wonder Woman, Flash, Superman, Doctor Strange y Nova Blaze emergen de la cámara de cristales energéticos y descubren ante sí un sendero cubierto de enredaderas plateadas. Cada hoja centellea como si llevara el rocío de 1000 amaneceres, y bajo el dosel vegetal se alza un portón cuyas tallas representan estatuas antiguas de guerreros y dragones. Para cruzar, deben pronunciar el nombre preciso del portal en Batman. Con su voz grave se adelanta. Antes de abrir este gate, necesito saber cómo se dice portón en inglés. Iron Man. Ajustando el casco, responde sin dudar. Portón en inglés se dice gate. Al pronunciarlo, el portón cruj, y se desplaza hacia los lados, revelando un jardín suspendido en el aire en su espacio, bautizado como el Jardín del Alba. Flota sobre un océano de nubes. Flores calassals, únicas en cada matiz de rosa y oro, se abren al tacto y dejan escapar un aroma que te obliga a respirar hondo. Wonder Woman avanza entre los senderos de mármol y señala un seto perfectamente recortado. Este hedge forma un laberinto vivo. Antes de explorer. Dime, Clark, ¿cómo se dice seto en inglés?
Superman inclina la cabeza y responde, con esa solemnidad que siempre lo envuelve. Seto en inglés se dice hedge. Las enredaderas se apartan con suavidad, convirtiendo el laberinto en un camino despejado no a lo lejos. Bajo un arco de rosas crepusculares, descubren una estatua de bronce que representa a un héroe desconocido, esculpido con alas desplegadas y mirada serena. Flash, curioso por aprender otra palabra, se acerca y pregunta al pie de la figura: ¿estatua? ¿Cómo se dice en inglés? Doctor Strange, deslizando sus dedos sobre el pedestal, consulta sus memorias. Estatua en inglés se dice statue. La estatua inclina la cabeza en un gesto leve de reconocimiento, y unas runas ocultas en su base resplandecen. Mientras tanto, Nova Blaze repara en que, entre los pétalos, crecen flores luminosas cuyos tallos parecen resonar al compás. Del Viento deseará atrapar una para examinarla más de cerca, como se dice flor en inglés. Pregunta al grupo. Spider-Man contesta con una sonrisa cómplice. Flor en inglés se dice flower. Al decirlo, una de las flores se desprende y flota en el aire, invitándolos a continuar. El sendero de mármol conduce a un puente de cristal, tan fino que parece tejido con luz. Bayo sus pais. Se adivina el vacío en una corriente de brumas doradas que danzan sin cesar. Batman observa el vértigo con calma y comenta: este bridge nos pone a prueba. Bruce, ¿recuerdas cómo se dice puente en inglés? Iron Man, recuerda el intercambio de la Batcueva y confirma: puente en inglés se dice bridge. Con la palabra dicha, el cristal se ilumina y la pasarela queda firme tras el punto. Aparece ante ellos una fuente de agua vivazan. No hay agua corriente, sino un torrente de partículas bioluminiscentes que suben y bajan, creando un remolino de luces. Wonder Woman extiende la mano, toca las gotitas y se pregunta: agua, ¿cómo se dice? Flashy responde veloz con su acento ligero: agua en inglés se dice water. El remolino se aquieta y muestra un escalón que desciende a un túnel oculto en ese túnel subterráneo, cuyas paredes resuman humedad y ecos lejanos. Los héroes advierten la silueta de peces luminosos que nadan en estanques suspendidos, ajenos a la presencia visitante. Superman se detiene, maravillado por la danza lenta de los peces, y se dirige a Bruce para recordarlo siempre. Dime, ¿cómo se dice pez en inglés? Batman, recitando mentalmente una lección anterior, responde: pez en inglés. Say dice fish. Los peces depositan pequeñas burbujas que flotan hacia la superficie. Como aplausos silenciosos, siguen adelante y hallan un cofre antiguo, cerrado con un candado dorado. En su bisagra, un grabado pregunta cómo se dice cerradura. En inglés, Doctor Strange, consultando su diccionario interno, contesta: cerradura en inglés se dice lock. Al pronunciarlo, el candado se deshace en partículas de luz, liberando un objeto brillante, una llave forjada en plata élfica. Con la llave en mano, emergen de la caverna y alcanzan un claro donde el cielo nocturno se refleja en un lago de obsidiana, perfecta en su orilla. Nova Blaze alza la llave y dice con voz clara: esta aquí nos guiará al siguiente desafío.
Spider-Man suspira, señalando las constelaciones. Llave en inglés se dice key. Una ola suave rompe la superficie del lago, liberando brisnas de luz que se elevan hacia las estrellas. Ahora, cada héroe lleva consigo un pequeño emblema. I'm Batman, la estatua. Iron Man, el portón. Wonder Woman, la flor. Flash, la cornta de peces. Superman, el seto abierto. Doctor Strange, el candado liberado. Nova Blaze, la llave de plata. Juntos forman un círculo alrededor de la fuente de obsidiana y, al unísono, pronuncian sus palabras en inglés. Engate, hedge, statue, flower, bridge, water, fish, lock, key. El aire se llena de un murmullo dulce y las constelaciones sobre ellos comienzan a parpadear en sincronía, como si cada palabra hubiera tocado las cuerdas mismas del universo. Se abre ante sus pies un corredor de luz, invitándolos a avanzar, mientras cruzan ese pasillo que parece hecho de prismas. Imagino la calma que sentirás tú, escuchando esta narración. Cada término en inglés, una pequeña victoria. Cada intercambio, un puente hacia nuevos mundos. El murmullo de gate y edge, statue, why, flower, bridge, why, water, sirve como arrullo para tu mente, preparando tu descanso y así. Nuestros héroes continúan su travesía, sabiendo que la verdadera fuerza no solo reside en sus habilidades únicas, sino también en la capacidad de aprender juntos en cada nueva palabra que aprenden. En este viaje los acerca más a la armonía entre sus corazones y el inmenso universo que los rodea. Deja que este susurro te acompañe mientras cierras los ojos. Que Water y Flower naden en tus sueños. Que Bridge te lleve hacia mañanas llenas de descubrimientos. Mañana la historia seguirá y con ella nuevas palabras. Pero ahora descansa. Good night and sweet dreams. Mientras los héroes avanzaban por el corredor de prismas, la luz bailaba en sus armaduras y trajes, como si el propio universo estuviera sintonizando una melodía de bienvenida. Al llegar al final, descubrieron un amplio atrio circular, cuyas paredes estaban cubiertas de relieves que narraban antiguas hazañas. Figuras enigmáticas contemplaban a los visitantes con ojos de piedra. Why en el centro. Un montón de runas brillaba intermitente, proyectando un suave resplandor azulado en Batman. Dio un paso al frente y apoyó la palma sobre una de las runas más grandes. En la superficie cobró vida y emitió una voz antigua, grave y pausada. Bienvenidos, valientes, para cruzar al Salón de los Ecos. Debéis demostrar que los elementos no solo se pueden enfrentar con fuerza, sino también con entendimiento. Responded a mi pregunta. ¿Cómo se dice fuego en inglés? Flash, que corría de un extremo a otro, admirando cada detalle del atrio, se detuvo y contestó al unísono con Batman. Fuego en inglés se dice fire. Al pronunciarlo, una llama etérea brotó de las paredes y danzó en el centro del círculo, formando un puente de fuego sólido sobre el suelo de piedra. El calor no quemaba, sino que reconfortaba, y cada héroe sintió un impulso de coraje. Aún mayo era en Superman.
Asombrado por aquella manifestación elemental, alzó la vista hacia un relieve que mostraba olas gigantescas. Con voz profunda, preguntó: «Oh, Wonder Woman agua, ya la aprendimos, pero aquí veo un océano en calma y uno en tempestad. Dime, ¿cómo se dice ola en inglés?» Wonder Woman sonrió con serenidad, recordando la lección anterior. Ola en inglés se dice wave. En cuanto pronunció la palabra, las llamas se curvaron y se convirtieron en arcos de fuego líquido, imitando el vaivén de las olas. El punto avanzó, y el grupo cruzó sobre aquel fuego convocado por la fuerza de su voz. Ya al otro lado, el atrio dio paso a un pasillo, cuyos muros eran columnas de cristal refractante. Entre cada columna hubo destellos de tormentas eléctricas, aprisionadas, relámpagos que chispeaban atrapados entre vetas de roca. Iron Man, maravillado, se acercó a uno de esos relámpagos cautivos y, con tono investigador, musitó: «Para liberar la energía de este lugar, tendré que conocer la palabra apropiada. ¿Cómo se dice trueno en inglés?» Doctor Strange, que hojeaba un antiguo grimorio flotante, levantó una ceja y respondió: «Trueno en inglés se dice thunder». La chispa quedó suspendida por un instante más. Luego un estruendo resonó como un latido único en las paredes de cristal, y el pasillo entero se ilumina con un pulso rítmico, marcando el compás para el avance. Al final de ese corredor, emergieron en una gran cámara redonda, donde el suelo estaba cubierto por un mosaico que representaba las 4 estaciones. En cada cuadrante, el suelo cambiaba de textura en hojas crujientes, arena caliente, nieve impoluta, brots di primavera. Nova Blaze palideció al pisar el mosaico helado, pero pronto al calor de sus propios pasos recuperó la compostura. «Aquí convergen los ciclos de la vida», murmuró. «Quizás deba recitar la palabra que une aquello que nace y aquello que muere. ¿Cómo se dice ciclo en inglés?» Spider-Man, siempre ágil para las respuestas, dijo: «Ciclo en inglés se dice cycle». Al instante, los 4 cuadrantes se iluminaron y el mosaico giró suavemente, creando un suave remolino de estaciones que transportó a los héroes hasta una nueva plataforma Nesta, suspendida sobre un abismo sin fondo. Estaba rodeada por figuras esculpidas de guerreros alados. Unos protegían a los viajeros, otros los observaban con gesto enigmático. En el centro, sobre un podio de mármol blanco, descansaba un cofre ornamentado con símbolos de aire y color carmesí. Flash se adelantó, con esa curiosidad inagotable. «Entiendo que es un cofre de pruebas, pero antes de abrirlo, ayúdame. ¿Cómo se dice aire en inglés?» Wonder Woman contestó, soltando un suspiro que pareció mover las estatuas. «Aire en inglés se dice air». Un viento suave barrió la plataforma y agitó la capa de Batman como si saludara. El cofre se abrió, revelando una pequeña esfera de luz palpitante en Superman. Atento, la tomó con cuidado. En su superficie, un grabado solicitaba: «Pronuncia la palabra que hace girar el mundo». «Dime, ¿cómo se dice mundo en inglés?» Iron Man, sabiendo que los desafíos no terminan, respondió: «Mundo en inglés se dice world». La esfera estalló en un destello blanco y proyectó ante ellos la imagen de un planeta
girando lentamente en el espacio, recordándoles la escala de la misión que compartían. El resplandor los transportó de nuevo a la llanura azulada por donde llegaron al inicio, pero esta vez la hierba no era solo un manto pasivo. Cada brisna vibraba con aquella energía de viaje. Una voz, suave pero clara, emergió del aire. Habéis dominado los elementos y honrado los ciclos. Ahora, solo queda abrazar la noche y la calma. Dime, ¿cómo se dice noche en inglés? Spider-Man alzó la mirada al cielo estrellado y contestó, noche en inglés se dice night al pronunciarlo. La hierba se iluminó con puntitos plateados, como si fueran luciérnagas. Esa luz envolvió a los héroes en un manto de serenidad y los condujo sin prisa hacia un lecho de pétalos suaves, bajo aquel dosel de estrellas y hojas luminosas. El aire se volvió tan tranquilo que cualquier sonido parecía acariciar los oídos. Cada palabra en inglés que habían pronunciado, fire, wave, thunder, cycle, air, world, night, flotaba en sus pensamientos como tesoros recientes. Yo cierro el libro con suavidad, amigos. Dejad que el murmullo de estas enseñanzas os arrulle. Recordad que cada término, cada pequeño fragmento de idioma, es un puente que une culturas, fortalezas y corazones. Mañana, cuando amanezca, esas palabras seguirán vivas en vuestra memoria. Good night, y que los sueños os lleven de nuevo a la aventura. Ida en el cielo, a las estanterías flotaban en columnas de luz, y libros de todos los tamaños orbitaban en semicírculos. Spider-Man, con el libro que había traído en manos, dijo, bueno, este es mi terreno. Aquí escuché que al pronunciar biblioteca en inglés, se revela el tomo de la verdad. ¿Alguien lo recuerda? Batman inclinó la cabeza. Biblioteca. En inglés se dice library. Library resonó en la bóveda celeste y un libro gigantesco descendió, suspendido frente a ellos. Su tapa relucía con símbolos que recordaban las constelaciones. Con respeto, Wonder Woman extendió la mano y abrió la obra. Las páginas estaban en blanco hasta que cada uno pronunció la palabra que más le había impactado en la travesía. En cada página apareció un pasaje. Fire, le gritó Flash al libro. A las letras se dibujaron en tinta escarlata, describiendo el poder y la responsabilidad del fuego. Wave, agregó. Superman, en palabras azules, narraron las olas infinitas y la necesidad de adaptarse. Thunder, dijo Iron Man. En renglones plateados trazaron truenos que estremecen montañas. Cycle, pronunció Batman. El tomo detalló el nacimiento y la muerte, el eterno retorno de lo vivo. Air, murmuró Wonder Woman. El viento se describió como portador de semillas y de mensajes. World, terminó Doctor Strange. Un epílogo en el libro. Habló de la unidad de los mundos. Night, susurró Nova. Blaze, y con esa palabra final, las páginas se iluminaron con un brillo suave, como un recuerdo eterno. El libro cerró sus tapas con un suspiro de papel. Ante ellos se alzó una escalera de luz que descendía hacia un valle cubierto de amapolas negras. El aire allí olía a tierra húmeda y a promesas cumplidas. Una voz amistosa, quizá la de Spider-Man narrando para ti, recomendó: caminen despacio. En cada amapola flotante susurra una pregunta en inglés. Atiendan con el corazón
Y así, mientras avanzan entre las flores oscuras, cada uno repite sin prisa la respuesta correcta. Y tú, al otro lado de la historia, respiras profundo, dejas que esa cadencia te arrulle y permites que el murmullo de green, red, blue, gold, love, courage, strength, peace, hope, library, fire, te acompaña hasta el momento en que decidas cerrar los ojos, porque en este viaje cada palabra teje un puente entre la aventura y el descanso. Y mañana, al reencontrarnos, descubriremos nuevas voces, nuevos paisajes y, por supuesto, nuevas lecciones en inglés que iluminarán tu senda. La brisa que cruzaba el valle de las amapolas negras traía consigo una calma profunda, como si el mismo mundo respirara en paz. Cada flor se inclinaba suavemente al paso de los héroes, como si reconocieran no solo su poder, sino también el aprendizaje que cargaban dentro. El suelo, cubierto de polvo estelar, resplandecía con destellos mínimos, iluminando los contornos del nuevo escenario que se abría frente a ellos. Un bosque cuyas ramas formaban cúpulas traslúcidas por las que se filtraba una luz color ámbar, cálida y constante, como si el día nunca comenzara ni terminara. En el centro del bosque había un claro con 7 pedestales de piedra flotante. En cada uno reposaba una esfera suspendida por un campo de energía sutil. Cada esfera pulsaba al ritmo del corazón de quien se le acercaba. Cuando los héroes llegaron, cada uno sintió una atracción distinta hacia una de ellas. Doctor Strange fue el primero en tocar su esfera. Apenas sus dedos rozaron la superficie, una nube de imágenes se desplegó, mostrándole escenas de su juventud, los aprendizajes más tempranos, las veces en que las palabras abrieron puertas que ni la magia podía desbloquear. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con un reconocimiento antiguo. Flash se acercó a la suya, con la impaciencia de quien siente que el mundo lo espera. Al tocarla, la esfera comenzó a girar, y con cada vuelta aumentaba la velocidad. Imagine de caminos, de decisiones rápidas, de pequeños momentos con grandes consecuencias se reflejaban. Sonrió al ver reflejos de sí mismo hablando con niños, dejando pequeñas enseñanzas en cada ciudad que cruzaba sin que nadie lo notara. Wonder Woman se acercó a su pedestal en silencio. Su esfera parecía hecha de cristal antiguo, con vetas doradas que serpenteaban por dentro. Al tocarla, se encendió con un tono profundo y constante. Escuchó voces en coro, madres enseñando a hijos, sabios compartiendo historias, guerreros que escribían en sus armas palabras de compasión. Cerró los ojos, como si cada voz encontrara eco en su interior. En Batman, siempre contenido, analizó la esfera antes de tocarla. Su superficie era opaca, casi sombría, pero en cuanto su mano se posó sobre ella, un destello blanco la cruzó y se volvió transparente como el agua. Vio su propio reflejo, rodeado de palabras que flotaban a su alrededor como murciélagos en la noche. No eran palabras de agresión, sino de consejo, de advertencia, de protección. Entendió que incluso en el silencio, su ejemplo era un idioma por sí solo. En Superman se aproximó a la suya, con la certeza de quien conoce su propósito. La esfera comenzó a emitir un zumbido bajo, casi como una nota musical constante. Tiala, emergieron escenas de distintas culturas, distintos pueblos, personas de todos los rincones de la tierra,
hablando, ayudándose, aprendiendo unos de otros. Entendió entonces que no bastaba con ser fuerte. Había que ser puente. Nova Blaze, el más joven, miró su esfera con cierto temor. Era luminosa, sí, pero no estable. Fluctuaba, temblaba, emitía breves ráfagas de luz como si aún no supiera. Quion era. Al tocarla, las luces se expandieron por todo el claro, proyectando no imágenes pasadas, sino futuras, escenarios posibles de lo que ocurriría si sus palabras fueran pronunciadas con verdad, con ternura, con intención. Entendió que su camino recién comenzaba. Finalmente, Iron Man se quedó frente a su esfera más tiempo que todos. Era brillante, mecánica, giraba por sí sola, pero al tocarla se detuvo y por un momento no hubo hologramas ni luces, solo un silencio limpio, honesto. En ese instante, Tony Stark recordó que incluso con toda la tecnología del mundo, una frase amable en el momento correcto podía reparar lo que ni el metal ni los satélites lograban alcanzar en las esferas. Comenzaron a elevarse lentamente. ¿Cómo? Si ya hubieran transmitido lo que debían. El claro se iluminó por completo y en el centro del círculo que formaban los pedestales apareció una figura vestida con ropajes que cambiaban de color según el tono de las luces que proyectaban. Lost Heroes. No tenía rostro, pero su voz era clara. Habéis cruzado senderos, pronunciado palabras, recordado emociones. Es hora de compartir la figura. Extendió ambas manos. Del cielo descendieron hilos de luz que se enredaban en los brazos de cada héroe, atándolos simbólicamente al espacio, al tiempo, a la historia que construirían. Esta no es una recompensa, dijo la voz. Lo que habéis aprendido aquí, lo llevaréis a quien lo necesite. Y cada vez que alguien hable con respeto, con voluntad de entender, vosotros estaréis allí, aunque nadie os vea. En el claro desapareció lentamente. El bosque se desvanecía como tinta diluyéndose en agua, y en su lugar surgía una planicie amplia, abierta, donde niños, ancianos y seres de todas las galaxias empezaban a aparecer, cada uno con una necesidad distinta. Algunos buscaban consuelo, otros guía. Muchos solo querían aprender. Spider-Man cerró el libro y lo miró con ternura. Y así, amigos, comenzó la verdadera misión. Pero mientras él se alejaba, dejando el volumen entreabierto sobre un atril de madera antigua, una página giró por sí sola, y allí, en letras doradas, un nuevo comienzo ya se estaba escribiendo. Los nuevos rostros que aparecían en la planicie eran diversos como las estrellas a niños de distintos planetas, seres de energía pura, sabios de civilizaciones ancestrales y figuras humanas con ojos curiosos y atentos. No todos hablaban el mismo idioma. Algunos emitían luz, otros pulsos, otros usaban gestos, pero todos tenían algo en común. Estaban ahí para recibir a los héroes. Se miraron entre sí sin decir palabra. No necesitaban instrucciones. Habían comprendido que cada paso que dieron, cada palabra que aprendieron, era ahora una semilla para compartir en la planicie. Se organizó sola. No hubo órdenes, solo intención. Superman ayudó a elevar una plataforma natural desde la tierra, donde sentó a un grupo de jóvenes
deseosos de escuchar. Usaba sus propias historias para enseñar, y con una sonrisa les mostraba cómo decir Sun, Sky White Friend. Ellos repetían en coro, no por obligación, sino por puro asombro en Batman, con su voz calmada y su precisión habitual. Enseñaba desde las sombras proyectadas por una gran roca. Allí, un grupo de niños visuales seguía los movimientos de su capa como si fueran coreografía. Les hablaba de Shadow, Silence, Map, y cada palabra abría una puerta en su comprensión. And Flash decidió recorrer la planicie en círculos, dejando a cada niño una palabra breve con cada visita. A unos les decía fast, a otros run, a otros laugh. Con cada palabra dejaba una chispa que brillaba por un instante en la frente de quienes lo escuchaban, como si encendiera lámparas interiores. Ironman construyó un pequeño salón en segundos, usando nanotecnología, pero no lo usó para presumir. Lo llenó de pantallas donde se mostraban las palabras recién aprendidas por todos: courage, knowledge, respect. Invitó a los jóvenes a tocar los paneles y jugar con las palabras, formando frases que él aprobaba. Con guiños divertidos, and Wonder Woman tomó un camino distinto. Se sentó entre los arbustos floridos, donde la naturaleza parecía escuchar. Se convirtió en una figura maternal, serena y firme. Compartía historias antiguas, usando palabras simples y poderosas: truth, heart, hope, light. Las criaturas más tímidas se acercaban a ella como si reconocieran en su voz una melodía olvidada. Doctor Strange, por su parte, no se movió. Sentado sobre una piedra, mantenía un libro flotando frente a sí. No hablaba, pero quienes se le acercaban descubrían que el libro se abría solo para quienes pensaban en una palabra específica. Si alguien deseaba saber cómo se decía estrella, el libro mostraba una página con la palabra star e ilustraciones que danzaban lentamente. Era enseñanza por intención, por deseo, por meditación. Nova Blaze caminaba por los bordes de la planicie, encendiendo pequeñas fogatas que no quemaban. Se sentaba con los más pequeños y frente a las llamas suaves les enseñaba a decir fire, warm, safe. Su voz era nueva pero profunda, como si cada palabra que pronunciaba fundiera su presente con el futuro de quienes lo escuchaban. Anne y Spider-Man. Desde lo alto de una torre de lectura construida con libros abiertos, narraba. A él se acercaban todos, de todas las edades. Lo escuchaban contar cuentos, algunos épicos, otros tiernos, todos con pequeñas dosis de inglés. En uno, un dragón pedía permiso para dormir y enseñaba la palabra sleep. En otro, una niña viajaba por el bosque y aprendía tree, path, wind. Las risas brotaban cuando él imitaba las voces de villanos o exageraba acentos para enseñar voice, whisper. Louden cada día en la planicie era distinto. No había horarios ni campanas, solo luz, tiempo y palabra. Y cada noche, al final del día, los héroes se reunían bajo un árbol inmenso cuyas ramas sostenían pequeñas lámparas flotantes. Compartían lo que habían enseñado, lo que habían aprendido ellos mismos, lo que habían visto en los ojos de sus nuevos amigos. Fue Nova quien, una noche especialmente estrellada,
se levantó y dijo en voz baja, casi temerosa, ¿creen que estaremos aquí para siempre? Spider-Man lo miró con ternura. Cerró el libro por un momento, lo apoyó sobre su regazo y respondió, no lo sé, tal vez no, pero mientras haya alguien que quiera aprender una palabra, mientras exista alguien que mire al cielo y se pregunte cómo decir moon, estérrimos cerca, y entonces, en medio del silencio, una pequeña voz se escuchó desde el grupo de niños. Moon. Los héroes sonrieron, no por la pronunciación an, ni por la rapidez, sino porque sabían que esa única palabra contenía toda la historia vivida, toda la luz acumulada, todo el propósito en así. Terminaba otro día en la planicie del aprendizaje, y con cada estrella que se encendía en el cielo, una nueva palabra encontraba su camino. El sol se alzaba sobre la llanura de amapolas negras, cuando entre brumas doradas surgió un sendero de roca pulida que conducía hacia un profundo cañón, el cañón de los ecos de cristal. Sus paredes centelleaban con vetas irisadas, y cada paso de los héroes resonaba en cavernas ocultas, invocando respuestas lejanas. Sabían que el cañón guardaba un secreto antiguo. Tan solo se abría al sonido unido de voces que evocaran tanto la fuerza como la esperanza en Spider-Man. Fue el primero en asomarse al borde. Aquella grieta vertical parecía no tener fin, pero en su base centelleaba una puerta pétrea, tallada con runas que parecían pedir un saludo en un idioma ajeno. Él alzó la voz, claro y firme. Hecho en el murmullo, recorrió el cañón y regresó multiplicado por 1000, como un veloz aplauso de cristal. En las alturas, un brillo plateado iluminó un dintel oculto. Era la primera de las voces requeridas en Batman. Avanzó con la compostura de quien domina el ritmo de la noche. Sus pasos eran silenciosos, pero al frenar en un saliente tallado vio una inscripción en la roca. Apoyó la palma y pronunció Silence. El eco alzó un coro de susurros, deteniendo el viento por un instante. Las piedras se estremecieron y cedieron un poco, revelando un camino entre estalactitas colgantes. Wonder Woman tomó la iniciativa y descendió por unas escaleras talladas dentro de la pared. Llegó a una plataforma donde el aire brotaba en remolinos suaves. Se inclinó, recogió un guijarro y lo dejó rodar por la piedra, al tiempo que decía Whisper. El guijarro rodó en círculo y se detuvo ante ella. Un coro casi imperceptible respondió como un murmullo compartido, abriendo una grieta lateral por donde se filtró un haz de luz verde en flash. Siempre impaciente, corrió hacia la grieta y saltó para posarse en un saliente opuesto. Death Alley, gritó, desafiando la distancia. Dream. Su voz duró apenas un segundo, pero en ese instante todo el cañón pareció ondular. Las vetas brillaron con tonos púrpura y el aire se volvió más suave. En Superman voló hasta un nicho alto. Don't L. Aire parecía vibrar con corrientes invisibles. Alice se detuvo. Alzó el brazo y dijo, con solemnidad, Strength. El eco bajó en oleadas, como si el propio corazón de la roca latiera con renovada fuerza. Las paredes temblaron y un trozo de cristal cayó para formar un puente que unió dos salientes. Iron Man, esa mezcla de ingenio y energía,
Detectó en sus sensores una resonancia residual. Ajustó la puntería de sus repulsores y, flotando frente a una gigantesca formación de cuarzo, dijo: Light. La formación se encendió desde su base, iluminando el cañón hasta el fondo, con tenues destellos dorados. Allí, al pie de la puerta pétrea, se reveló un círculo tallado que comenzaba a brillar Nova Blaze. Con el fuego danzando en sus manos, se acercó y apoyó la palma en el círculo brillante. Antes de invocar su propia llama, articuló una palabra: Hope. La llama brotó, azulada y vibrante, dibujando un arco sobre la puerta. De inmediato, la piedra se agrietó lo suficiente como para dejar entrever un pasadizo, iluminado por una luz cálida. Los 7 héroes se reunieron al pie de la puerta. Sabían que faltaba un último gesto en unirse en un solo latido de voz. Spider-Man levantó la mirada y convocó a todos. Together. El sonido brotó al unísono, limpio y poderoso. La puerta de cristal de cuarzo se abrió con un susurro metálico, revelando un santuario interior. Un salón de cúpula cóncava, cuyas paredes reflejaban mapas estelares y constelaciones vivientes. En el centro, una fuente de agua luminiscente burbujeaba sin ruido. A los ecos de las palabras pronunciadas danzaban en la cúpula, formando filamentos de luz que tejían un manto protector alrededor de los héroes. Allí, sin un oráculo ni un guardian, flotaba un mensaje escrito en runas antiguas. La voz compartida fortalece el puente entre mundos. Los héroes comprendieron que su misión real no terminaba al cruzar la puerta, sino que apenas comenzaba a llevar esa lección. Ese poder del idioma unido a cada rincón del universo. Se detuvieron junto a la fuente y bebieron de un vaso de cristal translúcido, sellando un pacto silencioso. A nunca más usarían una palabra para separar, sino siempre para unir. Entonces, con la misma serenidad con la que llegaron, emprendieron el regreso por el sendero de los ecos. En cada paso relembraba un matiz del cañón a la plata. De hecho, el susurro de Silence, el murmullo de Whisper, el brillo de Dream, la firmeza de Strength, el fulgor de Light, la llama de Hope y por encima, D-to-Do, la unión de Together. Al salir al día naciente, el cañón de los ecos de cristal volvió a sellarse, dejando apenas una grieta por donde asomaban destellos de arcoíris. Nadie sabría jamás cómo atravesarlo sin esas voces unidas. Pero Batman, Iron Man, Wonder Woman, Flash, Superman, Doctor Strange, Nova Blaze y Spider-Man sabían que llevaban el verdadero camino en el corazón. El poder de compartir una palabra, el poder de escuchar un eco, el poder de construir juntos Annie. Mientras ellos avanzaban hacia el horizonte, la brisa matinal arrastró aquellas voces por la llanura, esparciéndolas en cada semilla, en cada pétalo y en cada gota de rocío, porque en el universo y en cualquier lengua la magia reside en la palabra que nace de 2 o más voces, unidas en un mismo propósito. La llanura donde se selló el cañón de los ecos de cristal desapareció tras los héroes como un telón que se cierra, y ante ellos surgió un nuevo escenario, interminables dunas doradas, ondeantes como un océano en calma, bañadas por un atardecer carmesí. Se encontraban ahora en el desierto del destino,
un lugar donde la arena no solo brillaba al sol, sino que guardaba memorias. Cada grano parecía susurrar una palabra: journey, memory, legacy. Batman fue el primero en alzar la vista y divisar al fondo una enorme roca solitaria, erguida como un monumento solitario. Su superficie, pulida por el viento, mostraba grabado un único término en Destiny. Sin mediar palabra, colocó la palma de su guante contra la piedra y dejó que la voz interior saliera al exterior. Destiny. Al pronunciarla, un corrimiento de arena a sus pies abrió un sendero oculto que conducía a través de un arco natural, dibujado con vetas negras en la roca. El aire olía a promesas cumplidas y a caminos por recorrer. El Superman se adelantó con paso firme, sintiendo el pulso del desierto bajo sus pies. A mitad del sendero, la arena formó un montículo en torno a una inscripción apenas perceptible en Journey. Él sonrió, inclinó la cabeza y susurró: Journey. Al instante, el montículo se abatió en ambas direcciones, revelando una pasarela de cristales incandescentes que se alzaba unos centímetros sobre la arena, protegiéndolos del calor. Esa pasarela recorría las dunas hasta llegar a un oasis lejano en el lago de la memoria. Cuando los héroes alcanzaron la orilla, descubrieron un espejo de agua tan claro que parecía una superficie flotante de obsidiana. A lo lejos, el reflejo mostraba no solo el paisaje real, sino escenas de sus propios comienzos. El primer encuentro de Batman con la armadura de Iron Man, el primer préstamo del CAR, la primera lección de Fire y Wave. Cada capítulo de su travesía se proyectaba en aquella lámina líquida. Nova Blaze se agachó y dejó que sus dedos rozaran la superficie. Al contacto, un segundo término emergió proyectado en el aire, flotando sobre el lago con un suave resplandor. Azulado, memory. Él exhaló con emoción: memory. Aquella palabra resonó como un eco en la profundidad del agua, y la superficie se onduló, liberando miles de esferas de luz que ascendieron al cielo, dibujando constelaciones temporales breves. Era la memoria hecha estrella, recordándoles que sin el pasado no hay presente en Flash. Impaciente como siempre, corrió en círculos alrededor del lago para dejar atrás el reflejo y alzó el puño vacío al viento, gritando con entusiasmo: Legacy. Al instante, el agua retrocedió un poco y reveló un sendero de guijarros plateados que conducía a una colina cercana. En la cima se alzaba una antigua torre de mármol quemado por el sol, llamada la Torre de la Herencia. En su puerta, un relieve mostraba manos que pasaban de una a otra un libro abierto, y bajo ese relieve destacaba la palabra Legacy, cincelada con precisión. Wonder Woman se adelantó. Legacy. La puerta crujió y se abrió para recibirlos. El interior de la torre estaba cubierto de estanterías labradas en piedra, repletas de volúmenes que flotaban en el aire como hojas mecidas por un viento invisible. Cada tomo representaba un legado, una historia de valentía, de sacrificio, de compasión. En Iron Man tomó uno de los libros con cuidado y lo abrió al azar. En sus páginas, una historia narraba como en otro mundo, un héroe anónimo enseñó a un pueblo el valor de la kindness a través de un simple gesto. En esa página, la palabra kindness brillaba rutilante en cada línea. Él sonrió y en voz baja dejó que el eco de la torre repitiera:
kindness. Al pronunciarla, el libro se elevó suavemente hasta el techo y liberó una lluvia de pétalos translúcidos que cayeron como nieve cálida en los héroes. Comprendieron que el legado no solo se hereda, se comparte. Con ese pensamiento flotando, salieron de la torre y encontraron frente a ellos un circo de dunas transformadas en cúpulas translúcidas. En cada cúpula se proyectaba un escenario distinto, un campo de batalla, un bosque primaveral, una ciudad en paz, un planeta en reconstrucción. Y en el centro de cada proyección flotaba un mensaje apenas visible en Hope. Flash, con la dulzura de su risa, corrió hasta la cúpula donde se veía un pueblo recuperándose de la devastación y gritó Hope. En cuanto lo hizo, la cúpula se agrietó como un vitral y dejó escapar chorros de luz dorada que alcanzaron cada uno de los héroes. Sintieron en el pecho un calor que no venía del desierto, sino del convencimiento de que, por muy adverso que sea el escenario, la esperanza siempre crea grietas por donde entran los nuevos comienzos. A continuación, la última duna frente a ellos se transformó en una escalera ascendiente, construida con cristales de arena compacta que destellaban como diamantes bajo la última luz del crepúsculo. Batman, al pie de esa escalera, se giró hacia sus compañeros, listos para coronar el desierto del destino. Todos asintieron y comenzaron a subir. A cada peldaño correspondía una palabra: and courage, wisdom, compassion. Con cada una pronunciada, los cristales emitían un latido suave, como si respondieran al ritmo de sus corazones. Cuando llegaron a la cima, el sol se disolvía en el horizonte. Ante ellos se desplegó el Valle de la Armonía, Amparash sereno, donde la hierba se mecía sin viento y los árboles emitían un murmullo suave. Un coro en el que se percibía la palabra harmony, repitiéndose en bucle. En el centro del valle, un árbol milenario de tronco platido extendía sus ramas en todas direcciones, y de cada hoja colgaba una pequeña esfera de cristal. Superman se acercó al árbol y tocó una de las esferas. En su interior vio el rostro de cada ser al que habían enseñado una palabra, y escuchó sus voces susurrarle gracias y sonrisas. La esfera vibró y se partió, liberando un suspiro de hojas doradas que bailaron en el aire. Harmony, musitó, y el valle respondió con un murmullo de alivio. El árbol se iluminó por completo y las esferas se alzaron en un suave remolino, trazando una espiral alrededor de la copa. Allí, en lo alto, apareció un último mensaje y unidos. ¿Construimos universos? Los héroes se unieron bajo la sombra plateada. No era un final, sino un momento de pausa antes de regresar al mundo real, o a su mundo. Al menos sabían que habían atravesado pruebas de fuego, agua, eco, destino, memoria, legado y esperanza. Cada una de esas pruebas los había transformado, y cada palabra en inglés que pronunciaron era una ofrenda al lenguaje común que une las diferencias en Spider-Man. Cerró el libro con un suave golpe de tapa. Respiró hondo, mientras la penumbra de la biblioteca secreta se mezclaba con la luz de su linterna. Volvió a mirar a quien le escuchaba. Amigos, recorded esto la próxima vez que veáis una palabra escrita en el viento, en la arena,
o en las hojas de un libro. No dejéis de... Quizá allí mismo se abra un portal. Quizá con ella alguien solo esté esperando un poco de Harmony, un poco de Hope o incluso un nuevo Journey. Con esas palabras, Spider-Man alzó el libro hacia el centro del atril, como ofreciendo el próximo capítulo aún por escribir. Afuera, la noche se espesaba y el murmullo de los héroes resonaba como un arrullo. Que sus voces y vuestras palabras nunca dejen de iluminar el camino. Good night y hasta la próxima aventura. La brisa nocturna acunaba el claro del Valle de la Armonía, mientras los 7 héroes contemplaban las estrellas que, por un instante, parecían formar un sendero luminoso hacia lo desconocido. Spider-Man, con el libro aún cerrado sobre él, atril entre sus manos, sintió como una vibración suave. Recorría la cubierta las runas que jamás había visto. Se iluminaron con tinta dorada. Aquella señal les indicaba la ruta secreta para continuar su viaje, más allá de la armonía y la esperanza, siguiendo el trazado estelar que surgía ante ellos. Avanzaron por un pasillo interminable, cuyas paredes estaban hechas de espejos negros. No era un simple reflejo. En cada superficie devolvía una versión distinta de su imagen, mostrando no solo su apariencia, sino también sus intenciones y temores. Al caminar, sus pisadas no producían sonido alguno, y la oscuridad parecía habitada por susurros que repetían una única palabra. A Reflection en Batman se detuvo frente a un espejo bajo y lo tocó con delicadeza. Al instante, la superficie se tornó líquida y dejó ver una palabra escrita en relieve en Insight. Comprendió que los reflejos no buscaban confundirlos, sino revelar aquello que llevaban dentro. Can an Edman empujó la palabra hacia adelante y el espejo cedió, creando un vano por el que se filtró un haz de luz plateada. Emergieron en el jardín de las letras vivientes, un espacio etéreo, poblado por floraciones cuya forma recordaba alfabetos de lenguas perdidas. Cada pétalo podía susurrar un relato, y al rozarlo con la mano se escuchaba un nombre en inglés cuyas sílabas danzaban como mariposas: Whisper, Bloom, Ancient. Había algo en la cadencia de esos vocablos que producía un cosquilleo en la piel, un leve estremecimiento que hablaba de conocimiento ancestral a Wonder Woman. Fascinada, colocó una palma sobre una flor que desprendía un brillo violeta. Su murmullo fue tan bajo, tan puro, que todos inclinaron la cabeza para escuchar. Cada palabra viva guarda un eco de lo que fuimos y de lo que podemos llegar a ser, replicó Diana. Escucho Bloom y siento como todo renace. Al pronunciarla, la flor se abrió completamente, liberando miles de diminutas motas de luz que levitaron hasta formar un arco iris de letras flotantes. Nova Blaze, contagiado por la maravilla, invitó al resto a acercarse. Mirad cómo la palabra Ancient vibra en el aire. Pareciera querer compartir un secreto olvidado. Doctor Strange trazó un círculo con el cetro de bronce que llevaba a la espalda, y la bruma alrededor se tornó diáfana, revelando una escalinata de marfil que descendía hacia lo profundo del jardín. Por cada escalón que pisaron, un susurro repetía otra palabra inglesa: Dream, Memory, Destiny. No era necesario traducir. Bastaba dejarlas resonar para sentir su sentido al fondo del sendero.
Una estatua de mármol blanco representaba a una figura encapuchada, sosteniendo un pergamino abierto. Sus ojos eran huecos, pero parecían observar con atención. En el pedestal, una leyenda en latín pedía un acto de confianza. Offer your voice. Superman, convencido de la fuerza de la palabra hablada con honestidad, respiró hondo y pronunció: Voice. La estatua cobró vida, alzó el pergamino y desplegó sobre el hologramas de cada lugar que habían visitado en la Batcueva, la biblioteca flotante, el cañón de los ecos en cada proyección. Destellaban las palabras que habían aprendido, brillando como puntas de lanza que iluminaban las tinieblas. Aquella voz no era la de un oráculo, sino la suma de todos sus aciertos y suspiros. De pronto, el suelo se abrió bajo sus pies y apareció un lago subterráneo de aguas cristalinas, aguas que no reflejaban los rostros, sino las intenciones. Flash, impetuoso, dio un salto y tocó la superficie. Al instante, circuló un pulso de energía que alzó las olas en miniaturas de luz. En ese vaivén se formó un único término flotando en letras líquidas. Inspire. Inspirar, murmuró. Barry, no bastará con enseñar. Debemos inspirar a quienes se encuentren. Estas palabras en la caverna entera respondió con un murmullo de aprobación. Y, como si el ecosistema del saber se activara, surgieron pasadizos laterales, marcados por inscripciones apenas perceptibles en Grow, Connect, Believe. Cada uno abría una puerta hacia una sala llena de reliquias en plumas de fénix, esferas de aurora boreal, jadeíta lunar. Todas portaban un nombre en inglés que, al ser pronunciado, mostraba su poder con cuidado reverencial. Iron Man alzó una pluma ígnea y dijo: Phoenix. La reliquia se encendió con un fuego tranquilo, recordándoles que del final siempre nace un nuevo comienzo. Batman, cercano a la estatua viva, añadió: Connect. Al instante, filamentos de luz unieron cada objeto entre sí, formando un tejido de saber que abarcaba todo el santuario. Y, en medio de esa red luminosa, emergió el dibujo de un puente. Suspendido entre estrellas en Spider-Man, cerró su libro una vez más, sintiendo que las páginas latían en su regazo. Volvió la mirada a cada héroe. Hemos aprendido que no bastan la fuerza ni la velocidad, dijo en voz baja. Lo esencial es la intención, la voice is inspire. Tocar a paso. Hoy, esas palabras vuelven al libro para, algún día, buscarse. De nuevo, a un silencio pleno los envolvió, cálido como un abrazo. Y, mientras la cueva del jardín de las letras vivientes comenzaba a desvanecerse tras ellos, supieron que el puente de Connect nunca se rompería, porque la historia y el lenguaje siguen. Vivas en quien lee, en quien sueña y en quien se atreve a compartir su propia voz. Al abandonar el jardín de las letras vivientes, los héroes se adentraron en un claro iluminado por miles de luciérnagas doradas que flotaban en silencio, trazando patrones en el aire. El sendero bajo sus pies se transformó en un mosaico cambiante de tonos esmeralda y crepúsculo, como si el propio suelo respirara con vida. Delante de ellos surgió un puente colgante de raíces antiguas, tejido con filamentos de musgo brillante. A cada paso, el musgo dejaba escapar un susurro apenas audible, recordándoles la siguiente prueba.
a cruzar sin dudar, con la certeza de que la unión de sus voces disiparía cualquier sombra en Batman. Se adentró primero, sintiendo cómo las raíces se tensaban y emitían un leve resilience al contacto con sus botas. Comprendió que la resistencia de aquel puente no se encontraba en la madera ni en la piedra, sino en la voluntad de avanzar. Con voz firme, repitió aquella palabra en su mente y sintió como el musgo cedía para sostenerlo. Consolidando el paso en la mitad del recorrido, las raíces se arquearon hacia arriba y formaron pilares que sellaron el puente. Las luciérnagas se reunieron en enjambres compactos y proyectaron sombras danzantes en las paredes del bosque. Fue entonces cuando escucharon un murmullo colectivo, un único vocablo que no provenía de las criaturas voladoras, sino de las propias enredaderas and Unity. Wonder Woman sonrió al saber que aquel puente solo perduraría si mantenían la armonía. Entre él, al pronunciar en silencio esa fuerza común, las luces doradas se cristalizaron en un arco protector al otro lado. Un valle de espejos apareció como un oasis de calma. Cada espejo tallado en obsidiana reflejaba no solo el rostro de quien se acercaba, sino también sus dudas más profundas en la inseguridad de Flash frente a su velocidad. El temor de Iron Man a no ser suficiente más allá de su tecnología, el peso de la responsabilidad que Superman cargaba por todos frente a un panel gigantesco. Una inscripción de cristal pedía un acto de valor verdadero, a nombrar aquello que les otorgaba valor. Batman, sin dudar, colocó su mano en la superficie oscura y susurró Carrie. En ese instante, Kara Spelosey quebró en fragmentos diminutos que relucieron como estrellas, liberando a los héroes de la carga visible de sus miedos. El Doctor Strange conjuró una esfera de luz para iluminar el laberinto de espejos. Nova Blaze, en un gesto espontáneo, dejó escapar un leve compasión hacia el reflejo de un niño perdido en su propia imagen. La palabra se tornó brisa suave entre los fragmentos y las facetas rotas se unieron para formar un único espejo. En él ya no se veían grietas, sino rostros serenos en diálogo mutuo, el reflejo de quienes habían aprendido a cuidarse y a comprenderse en allí. Al pie de aquel espejo unificado, emergió una silueta envuelta en una capa de tinta líquida. No hablaba, simplemente extendió una palma, invitándolos a depositar las palabras que hasta entonces habían pronunciado. Cada héroe pasó ante ella y con gratitud rozó su palma contra la tinta, dejando tras de sí un eco vibrante: resilience, unity, courage, compassion. Al tocar cada término, la capa se disolvió en miles de letras doradas que ascendieron hacia las copas de los árboles, sembrando una luz suave que iluminó un sendero recién revelado. Siguieron ese nuevo pasaje hasta llegar a un estanque de agua suave como el vidrio, en cuyo centro flotaba una pequeña roca ovalada. La superficie del agua no se movía, pero en su quietud palpitaba una invitación a compartir una verdad. Superman, arrodillado ante aquel espejo de calma, exhaló la palabra truth y, como un eco profundo, el estanque vibró. Su onda llegó hasta el borde, donde los demás pudieron beber un sorbo de aquella agua, sintiendo en la lengua la claridad de la sinceridad. El ambiente cambió entonces
a los árboles susurrantes, cerraron sus copas, formando un techo natural, bajo el cual surgió una figura luminosa, mitad viento, mitad ceniza. Ella los guió hasta un puente suspendido por hilos de luz. El puente de las almas. No había barandilla, solo un sendero de centelleantes motas que exigía un paso seguro. Para atravesarlo, cada uno debía ofrecer un objetivo personal, una meta que trascendiera sus propias metas de héroe y se convirtiera en un sueño compartido. And Flash dio el primer paso, con la energía que siempre lo impulsaba, y declaró en voz alta su deseo de inspirar alegría en aquellos que temen avanzar. Con ello, el puente cobró un pulso rojo intenso bajo sus pies. Iron Man recitó luego su anhelo de fomentar la curiosidad y la innovación. La luz se volvió azul eléctrico a su paso en Wonder Woman. Expresó su voluntad de proteger a los inocentes más allá de toda frontera. Brotó un resplandor dorado. Batman, en silencio, respiró y pronunció su compromiso de abrir caminos donde antes solo hubo muros. El sendero se iluminó con un tenue plateado. Superman habló de su anhelo de unir a la Tierra bajo un valor común. Doctor Strange aportó su propósito de velar por el equilibrio entre la magia y la ciencia. Nova Blaze cerró la ronda compartiendo su visión de encender la esperanza en cada rincón. Y Spider-Man, con humildad, ofreció su deseo de conectar a las personas mediante historias que recordaran el poder de una palabra amable. Amable. En cada intención tatuó un color en el puente de las almas, y al unirse en aquel carrusel de luces, el puente se solidificó en una pasarela iridiscente. Los héroes cruzaron en silencio, sintiendo que cada paso alimentaba el poder de sus propósitos y sellaba un pacto invisible con el universal. Descender del puente, encontraron un círculo de pórfido negro, tan pulido que parecía un espejo. Nocturno en el centro, un monolito de ónix sostenía un libro sin portada. Sus páginas estaban en blanco, pero al aproximarse, las palabras aprendidas y vividas durante su travesía comenzaron a aparecer escritas con tinta de luna resiliente. Unity, courage, compassion, truth, inspire, love, hope. Cada término relucía con la luz que aquellos momentos les habían regalado. And Spider-Man apoyó una mano sobre el libro y sonrió. Aquel volumen sería la llave para reconectar con todas las almas que encontraran. Un testamento de que el verdadero poder no radica en golpes ni gadgets, sino en la fuerza de la palabra compartida. Al alzar la vista y descubrir que el monolito se disolvía en partículas de luz, supieron que su viaje continuaría donde quiera que alguien pronunciara esas palabras y creyera en ellas con el corazón. El murmullo de luz se extinguió en el aire cuando las últimas partículas del monolito se elevaron en un torbellino plateado, dejando tras de sí solamente la extensión tranquila de un prado cubierto de un rocío luminoso. Bajo sus pies, el libro sin portada descansaba abierto sobre un tronco retorcido, como una invitación a dejar marcada en sus hojas cada palabra vivida. Los héroes avanzaron en silencio, conscientes de que lo que seguía no era un mero pasaje irá a la antesala de su prueba más profunda en Spider-Man. Fue el primero en posarse sobre el tronco. Con cuidado, deslizó los dedos por la página en blanco y observó cómo, al contacto, apareció una frase escrita con letra temblorosa:
A quien domine su voz, dominará los mundos. Al alzar la vista, vio que la línea de árboles que bordeaba el prado se había transformado en un bosque de columnas de mármol espejado, cada una con una inscripción en un idioma distinto. Batman examinó el conjunto con ojos meticulosos. No había senda visible, pero las inscripciones formaban un mapa. Comprendiendo el patrón, dio un paso adelante y rozó con el pulgar un ideograma antiguo. El reflejo del mármol cobró relieve y reveló un pasadizo angosto, apenas iluminado por microcristales blancos. Aquí, susurró Bruce, cada columna es un guardián de un dialecto olvidado. Debemos recorrerlas todas sin perdernos en su eco. Superman levantó vuelo. Recorrió a vista de pájaro la hilera de columnas y señaló un arco al fondo que parecía marcar la salida. Con eso en mente, comenzaron a avanzar en fila india a la primera. Columna erguida junto a Spider-Man tembló cuando su mano la tocó. Entonces surgió un susurro coral que murmuraba palabras entrelazadas, como si diferentes idiomas compitieran por sonar primero. Spider-Man, acostumbrado a descifrar códigos, sonrió y profundizó en la resonancia, detectando el ritmo interno. Apretó los dientes, continuó caminando y alzó un puño en el murmullo. Cesó y la columna se volvió opaca, señal de que habían ganado su aprobación. Más adelante, Wonder Woman encontró una columna partida, con grietas que dejaban escapar un canto melódico. Se inclinó, escuchó con el corazón y luego unió las manos en un gesto sencillo de conciliación. El canto cambió en armonía y la losa inferior se dio un espacio para que pudiera atravesar sin más en la tercera columna. Flash tuvo que emplear su paciencia. Un torrente de sílabas rápidas brotaba como un torbellino, mientras la inscripción, en letras plateadas, giraba a velocidad vertiginosa. Perry se detuvo, respiró hondo y pronunció una sola palabra, en un inglés pausado en cam. El vórtice sonoro se ralentizó y se transformó en una brisa suave que le permitió deslizarse hacia adelante en Iron Man. Al llegar a la cuarta, activó sus sensores y descubrió un sistema de resonancia que requería un pulso eléctrico continuo. Con cuidado, ajustó sus repulsores al nivel más bajo y alineó el flujo de energía con la frecuencia de la piedra. El pulso armónico hizo vibrar la columna, liberando un portal de luz. Doctor Strange se enfrentó a la quinta. Sus runas antiguas comenzaron a parpadear en las vetas del mármol, desplegando símbolos que solamente la mente podía descifrar. Él cerró los ojos y conjuró un fino velo de Magic que envolvió la columna, estableciendo un puente mental entre su conocimiento. Wild Grobado. El pilar se iluminó y dio paso a un corredor de niebla plateada. Superman y Nova Blaze cerraron el círculo. Al unísono, colocaron cada uno su palma en las últimas dos y sintieron la vibración de un pulso compartido, el latido de la tierra y el palpitar del fuego. Con un susurro de Together, las dos columnas se fusionaron en un arco de mármol crystalline, formando el umbral tras el cual asomaba el arco distante por el que debía discurrir su ruta. Atravesaron ese arco con paso firme. Delante se extendía un claro circular cuyos límites bordeaban setos de glicinas metálicas, cuyas flores, en lugar de pétalos, tenían pequeñas bocas que emitían preguntas incesantes. ¿Quién eres?
¿Qué buscas? Che, ¿darás a cambio? Los héroes comprendieron que esta prueba no mediría su fuerza ni su ingenio, sino su autenticidad. And Batman, sin pausa, se adelantó y habló con voz neutral, diciendo simplemente quién era y por qué había caminado tan lejos a su alrededor. Los setos abrieron un pasillo. Wonder Woman siguió, explicando su propósito sin retórica, con honesta sencillez. Otro pasillo apareció. Cada uno expuso su verdad, un relato breve, sin adornos, y los setos se abrieron, hilándose en un único arco que señalaba un último trono de piedra, y allí, en medio del claro, reposaba un tocado sencillo en una corona trenzada con filamentos de luz. Ninguno se atrevía a alzarla. Entonces Spider-Man se acercó, posó el libro a un lado y, con humildad, tomó el tocado, una hebra tras otra, sin reclamar nada para sí. Al desarmarla, la corona se convirtió en un lazo de palabras luminosas que flotaron e iluminaron todo el prado. La voz que había guiado cada etapa surgió entonces, grave y serena. Habéis demostrado fuerza, sabiduría, paciencia, ingenio, magia, unión y, sobre todo, verdad. ¿Estáis listos para algo más que un último desafío? ¿Estáis preparados para ser custodios de este lenguaje eterno en el prado? Y sus columnas se disolvieron, y en su lugar apareció un camino de estrellas que se extendía hacia el infinito. No era un final, sino la antesala de un destino mayo, Eren. Y mientras los héroes se adentraban en ese sendero estelar, Spider-Man cerró los ojos y sonrió. Lo que viene será casi el penúltimo reto. Mantengan su voz clara, su intención pura, y crucen el puente que une los mundos. Con esa promesa, el sendero se alzó ante ellos, señalando el horizonte cósmico donde aguardaba la prueba que coronaría su viaje. La estela de estrellas se desplegó ante ellos como un lienzo infinito, un camino cuajado de constelaciones que palpitan con el pulso del lenguaje. Batman dio el primer paso sobre aquel sendero luminoso y, en cuanto su bota tocó la primera estrella, un coro de voces antiguas susurró Awaken. La vibración recorrió todo su cuerpo, recordándole que ya no caminaba para sí mismo, sino para cada ser al que había prometido compartir ese poder. Iron Man se posicionó a su lado y, entre el destello pausado de los paneles de su traje, atinó a sonreír mientras los repulsores ajustaban su estabilidad. Allí, en ese pasaje celestial, la tecnología se fusionaba con el verbo, y cada pulso electromagnético parecía traducir la palabra Innovate en un estallido suave de luz azul. En Wonder Woman se detuvo un instante para inhalar el aire estelar, impregnado de infinitas posibilidades. Al pronunciar Courage con voz clara, sintió como sus brazaletes reverberaban, como si fueran campanas que convocaban a la valentía de todos los tiempos. Una lluvia de chispas doradas descendió sobre ella, simbolizando la llama incombustible que arde en cada corazón justo en Flash. Imparable como siempre, no pudo contener su impulso de correr de una estrella a otra. Con cada zancada dejaba un rastro fugaz de Speed impreso en el firmamento, pero al cruzar un umbral de luz, vio que el sendero se bifurcaba, y por primera vez la prisa tuvo que ceder paso a la claridad. Se detuvo, respiró
y unió ambas ramas con un grito apenas audible en balance. Inmediatamente el doble sendero se fundió en uno solo, tejido por hilos iridiscentes. Doctor Strange, recitando en latín un conjuro de apertura, deslizó los dedos frente a sus labios y murmuró: Focus. El cosmos entero pareció contener el aliento. Las nebulosas giraron en silencio y un arco de energía mística se articuló frente al grupo, anunciando la puerta final. Nova Blaze se adelantó al umbral. Sus manos, envueltas en lenguas de fuego incandescente, pintaron la palabra Transform sobre el arco astral. En ese instante, las llamas se expandieron a su alrededor, como un aura que lo preparaba para la gran revelación en Superman. Con su capa, ondeando en un viento que solo él podía generar, alzó los puños al cielo y exclamó Hope. La fuerza de su voz hizo vibrar cada átomo de aquel puente sideral. La energía de la esperanza, un torrente puro y luminoso, fluyó a través de la pasarela, iluminando un gigantesco pórtico de cristal donde centelleaban símbolos de todas las lenguas. And Spider-Man, con su libro en brazos y el corazón latiendo al ritmo de cada palabra resonante, se acercó al pórtico. Aquella era la última barrera en un muro translúcido en el que ninguna fuerza física serviría. Solo la armonía de todas las voces unidas podía hacerlo caer. Se volvió hacia sus compañeros y con una voz cálida dijo: No estamos aquí por moda o por gloria. Estamos aquí porque cada palabra aprendida, cada car, armor, fire o pise se convirtió en un puente para cruzar este umbral. Debemos hablar todos juntos, demostrar que hemos comprendido el verdadero poder del idioma. Los 7 héroes se unieron de la mano y miraron al pórtico. Cada uno pensó en la palabra que más había marcado su viaje. Uno por uno alzó la voz. Unity, dijo Batman con solemnidad. Innovation, añadió Iron Man, lleno de convicción. Courage, balance, focus, transform, hope. El pórtico, al contacto de esa sinfonía de intenciones, se convirtió en un torrente de luz explosiva que envolvió a los héroes. Durante un instante, sintieron el vértigo de la nada y el latido de todo a la vez. Luego, el cristal estalló en miles de partículas luminosas y se disipó, revelando un vacío absoluto en esa absoluta quietud. Una voz surgió sin boca, sin labios, sin aire. Era la suma de todas las voces, tan poderosa que era silencio y estruendo a la vez. Habéis comprendido que la lengua no es un arma, ni un adorno, sino un puente. Ahora sois guardianes del wordscape, el paisaje vivo de las palabras. Donde vayáis, el lenguaje florecerá. El vacío se tornó un espacio acolchado de nubes doradas. Allí, flotando, apareció una mesa circular de ébano, sobre la cual reposaba un anillo de plata labrado con runas antiguas en el Seal of Words. Batman lo tomó con reverencia, lo colocó en su mano y sintió como el acero transmitía cada palabra aprendida, como un pulso de energía. Este sello guardará nuestros votos, musitó el caballero oscuro. Cada vez que alguien pronuncie con respeto una palabra en inglés, el puente se reforzará. Cada vez que alguien comparta el conocimiento, este anillo brillará
and con el Seal of Words en su poder. Los héroes descendieron de la nube dorada y se encontraron frente a un portal giratorio de tintes violeta. No había letrero que dijera salida ni advertencias, solo un arco pulsátil que parecía latir al ritmo de un corazón cósmico. Superman fue el primero en pasar. Al otro lado, descubrió la Tierra, tal como la conocían, por abogada en una luz distinta, la luz de las palabras sabias, de los diálogos sinceros, de los please y los thank you, que resonaban con eco de comprensión en Iron. Man materializó inmediatamente un hangar improvisado, donde sus robots registraban cada hello y cada goodbye. Wonder Woman dialogó con líderes de paz para implantar academias del truth y la compasión. Flash corrió por las calles, dejando rastros de fast y happy que brotaban en sonrisas. Doctor Strange tejió portales lingüísticos que unían barrios andinos con aldeas polares, portando magic words que sanaban rencores. Noah Blaze encendió fogatas de light en zonas sin electricidad, donde cada chispa era una lección. Y Batman, en lo más profundo de su Batcueva, instaló un Speaker's Corner para que cualquiera aprendiera a hablar con valor en Spider-Man. Finalmente, regresó a la biblioteca secreta. El libro que había estado usando, cuyas páginas aún vibraban con tinta viva, reposó en un atril iluminado por una sola lámpara. Él susurró a las estanterías: este es solo el comienzo. Un wordscape despierto necesita voces nuevas. Necesita tu voz. Que cada vez que pronuncies una palabra con intención, ese puente se haga más fuerte, Anne. Y con esa promesa, Spider-Man cerró el libro. Las luces de la biblioteca titilaron como si aplaudieran. Afuera, en la noche eterna, se escuchó un murmullo lejano, el eco de un niño que probaba por primera vez Moon, de una anciana que aprendía love, de alguien en algún lugar que simplemente decía hello con esperanza, y en cada palabra viajaba la chispa de esa aventura sin final. Good night, dear heroes, y que sus voces nunca dejen de construir puentes. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura llena de emoción y aprendizaje. Si disfrutaron el video, no olviden darle like y suscribirse para seguir descubriendo nuevas hazañas. Que la magia de la noche llene vuestros sueños de paz y esperanza, y que cada estrella os recuerde que siempre hay un nuevo comienzo. Que descanséis y que mañana la amistad y la valentía os guíen en cada paso. Hasta la próxima, queridos. Héroes, buenas noches y dulces sueños.